Buenas tardes, profesor. Me llamo José Miguel López Nava y voy a presentar mi proyecto de investigación de funciones discontinuas y su derivada. Para comenzar, tenemos como objetivo realizar la construcción de una función discontinua representante del comportamiento de la contingencia sanitaria que se vive actualmente en el Estado de la República Mexicana, en el cual lo haremos mediante herramientas de informática de Excel y GeoGebra. Se analizarán las características de las funciones por aplicación del teorema de Rolle y teorema de Fernand de máximos y mínimos. Estado del arte. Como estado del arte, coloqué gráficas en las cuales coloqué definiciones de gráficas, en donde gráficas son las representaciones de las herramientas que usan ampliamente para presentar algunos datos numéricos utilizando recursos que son visibles a simple vista. En otras palabras, no solo proporcionan datos numéricos, lo hace de manera mucho más fácil de entender. Usamos recursos como vectores, puntos lineales, símbolos e incluso varias superficies para establecer las estadísticas o relaciones matemáticas que deben presentarse ya por medio de gráficas. Y como siguiente punto puse la definición de función. Una función es una relación que corresponde entre dos cantidades de modo que de cada valor de la primera corresponde a un valor único de la segunda o ninguno. Lo llamamos imagen o transformación. La función generalmente se etiqueta como f y la imagen fx, donde x es la variable independiente. Variable independiente es aquella la cual es configurada previamente y variable dependiente es la que se deriva de la variable independiente. Como otra definición del estado de arte es la función discontinua. Las funciones discontinuas son aquellas en las que algún punto de su dominio el límite es diferente a cada lado del punto. O se podría decir vulgarmente que se levanta el lápiz para después seguir continuando desde ese mismo punto, pero ya sea más arriba o más para abajo. Los intervalos. Un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentran entre dos extremos A y B. También puede denominarse un subconjunto de línea real. Hay cuatro tipos de intervalos matemáticos: los abiertos, los cerrados, los semiabiertos e infinitos. Puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos en los que la función cambia la comba a convexa o de convexa a cóncava. Matemáticamente, eso ocurre cuando la segunda derivada de la función cambia de signo en el punto en la consideración y función de f. También se define en el punto en consideración, máximos y mínimos. Una función f tiene un máximo relativo en el punto x, igual a A. Si f de A es mayor o igual que todos los puntos cercanos a punto x, igual a A por tanto a la derecha como a la izquierda del mismo, una función f tiene un mínimo relativo en el punto x, igual a b. Si fb es menor o igual de todos los puntos cercanos al punto x igual a b, tanto a la derecha como a la izquierda del mismo. Derivadas. La derivada es una función en la tasa instantánea de cambio que cambia el valor de esa función matemática. Cuando cambia el valor de su variable independiente, la derivada de una función es un conjunto local. Y como otros puntos del estado de arte, puse los software que ocuparemos en esta investigación. GeoGebra es un software de matemáticas de nivel educativo. Reúne dinámicas geométricas, álgebra, estadística, cálculo en registros gráficos, de análisis y de organización en hojas de cálculo. Otros datos interesantes de GeoGebra es que GeoGebra es gráfica y dinámica, álgebra y geométrica, análisis y hojas de cálculo.
Potente herramienta en armonía con una interfaz intuitiva y ágil. Herramientas de autoría para crear recursos de aprendizaje interactivos como páginas web. Y un dato muy interesante de GeoGebra es que es políglota debido a su gran disposición en cada idioma requerido por los millones de usuarios en el mundo. Es de software abierto y libre y disponible para usos no comerciales. Otro software que ocuparemos es Excel, el cual Microsoft Office Excel es una tabla que se utiliza para proceder datos numéricos o alfanuméricos que se agrupan en filas y columnas, también conocidas como tablas de datos. Excel es una herramienta muy útil cuando está haciendo presupuestos, redactando facturas, haciendo gráficos estadísticos, construyendo bases de datos y varias otras operaciones. Algunas de sus funciones básicas, se puede decir, o esenciales de Excel es la elaboración de gráficas, la creación de gráficas, realización de sumas, realización de restas, multiplicaciones y elevaciones de potencias, las cuales ocuparemos en este, en este proyecto. Teorema de Rolle. El teorema de Rolle viene de Michel Rolle, que vivió de 1652 a 1719. Fue un matemático francés, el cual hizo grandes aportaciones a las matemáticas, ya que fue uno de los inventores del procedimiento conocido como eliminación de Gaussina. El teorema de Rolle nos permite afirmar si una función de x tiene un punto crítico en el intervalo dado. Como aquí se muestra, es continua en a, abro corchetes, a, b, cierro corchetes, y es derivable en es derivable cuando es abierto de a, v, y cumple que función de a es igual a función de b. Y aquí se puede ver gráficamente el teorema de Rolle. Y ahora hablaremos sobre el SARS-CoV-2. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde resfriados común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y de esos coronavirus se desciende el COVID-19 o la COVID-19. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el virus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019 del año pasado. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países del mundo entero. ¿Y cuáles son algunos síntomas de la COVID-19? Los síntomas más habituales de la COVID-19 son fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida de gusto o olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de una de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmones, diabetes o cáncer tienen la probabilidad de presentar cuadros graves. Después nos entraremos más a la COVID-19 en el estado de Hidalgo. La COVID-19 fue dada a conocer por la Organización Mundial de la Salud en diciembre, ocasionado por el virus SARS-CoV-2
tras suscitarse un brote en la ciudad de Wuhan, China. El 18 de febrero del 2020 se confirmaron los primeros casos en México de un italiano de 35 años de edad residente en la Ciudad de México y de un ciudadano del estado de Hidalgo que se encontraba en el estado de Sinaloa. El 19 de marzo se anuncia de forma oficial los primeros dos casos de COVID-19 en pacientes originarios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma. El primer caso fue un hombre de 43 años de edad residente en Pachuca. El 30 de marzo el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, declaró que Hidalgo entra en la fase 2 de la pandemia. El 12 de mayo el estado entró a fase 3, una de sus una fase de contagio acelerado. Los, los 84 municipios de Hidalgo reportan casos locales y solo 4 no reportan defunciones, los cuales serían Nopala de Villagrán, Nicolás Flores, Flores y el Oxochicla. Acondicionamientos en hospitalares. El 10 de marzo el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, presentó un plan de contingencia destacando las instalaciones de un hospital inflable especializado para atender cualquier caso que se pudiera presentar en la ciudad. El 14 de marzo se inició la instalación de la Plaza Bicentenario de Pachuca en el hospital inflable. El 18 de marzo se inaugura el Hospital Inflable en respuesta inmediata al COVID-19 en Pachuca de Soto. El hospital consta de un área de 1.800 metros cúbicos cuadrados y una superficie de carpa de 2.150 metros cuadrados. Es una carpa presurizada en doble membrana inyectada con aire continuo con una turbina, elaborado con tejidos de alta resistencia como cloruro de polivinilo, PVC o filtros para garantizar la pureza del aire. Pueden atender un total de 50 pacientes, 40 en hospitalización y 10 en terapia intensiva. En el 16 de marzo inició el estado de Hidalgo dio a conocer el operativo Escudo por Hidalgo sano y seguro. Entre las medidas, la suspensión de todos los eventos públicos del gobierno estatal, la colocación del gel antibacterial en las entradas de los locales, entre otros. Después pasaremos a la metodología de investigación, en donde daremos a conocer los pasos que fuimos siguiendo para elaborar este proyecto. Como primer paso fue la descarga del documento en la plataforma e-learning de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Como segundo paso fue comenzar a leer el documento descargado. Tercer paso fue elegir un estado de la República Nacional Mexicana. En mi caso fue Hidalgo. Como cuarto paso fue comenzar la búsqueda de información sobre los contagios de SARS-CoV-2 en el estado de Hidalgo. Como paso quinto, realizar una tabla en el software Excel en donde compararemos los contagios confirmados desde el día que comenzaron los contagios en el estado de Hidalgo, los cuales comenzaron el día 27 de febrero del 2020 hasta el 27 de noviembre, que nos pide realizar la investigación del documento. Después fue elaborar la gráfica con los datos obtenidos de la investigación, en donde obtendremos una línea de tendencia, la cual nos ayudará a ajustar mejor los datos. Como siguiente punto fue, con la ayuda de la línea de tendencia, obtendremos una ecuación de la gráfica y el valor de R cuadrada, la cual la R cuadrada nos ayudará a ajustar la línea de tendencia a los datos obtenidos de acuerdo a la gráfica. Después sería analizar la función obtenida y segmentarlo en caso de ser necesario. En mi caso no fue necesario, ya que con R cúbica me tuve una R cuadrada de 0.99. Luego ocuparemos software. Como siguiente punto es hallar los puntos de inflexión por cada intervalo, los cuales salen encontrados de los máximos y mínimos, los cuales se obtienen del criterio de la primera y segunda derivada.
Luego ocupamos el software GeoGebra para verificar los datos obtenidos a mano, los cuales compararemos con el software. Después realizaremos un juicio del valor de los contagios por SARS-CoV-2 durante la pandemia en el estado de Hidalgo, ocupando los datos obtenidos en el punto 5. Después nos pasamos al desarrollo del procedimiento, en el cual fue hacer una investigación en páginas oficiales del gobierno. Vaciando la información en Excel nos quedaría una gráfica y haríamos una tabla y una gráfica en el cual tendremos la línea de tendencia, el R cuadrado y la función. Después, con la función obtenida, sacaremos la primera derivada, la cual se muestra en esta parte. Después, introduciremos la primera derivada al software de GeoGebra para así nos den nuestros máximos y mínimos. Después los rectificaremos a mano, los cuales se muestran a continuación. Después realizaremos la segunda derivada para obtener máximos y mínimos. Aquí está la primera derivada y de ahí sacaremos la segunda derivada. Y ahí obtendremos máximos y mínimos. Después vendría el análisis y discusión. De acuerdo a lo mencionado por la escritora en la noticia que se muestra en el documento, los datos obtenidos y nuestros datos obtenidos en nuestra investigación obtenemos que actualmente los contagios siguen incrementando en el estado de Hidalgo, lo cual es algo preocupante, ya que se reportan entre 200 y 300 casos al día, lo cual es de extrema preocupación. Para concluir este trabajo de investigación, no queda más que dar a conocer que los datos obtenidos son de extrema alerta, ya que en la mayoría de casos de defunción son señores grandes de entre 40 y 66 años, los cuales de los 19.641 personas contagiadas, 2.786 han fallecido. Aquí están las sugerencias de aplicación en su materia y finalizaríamos con las referencias bibliográficas referencias bibliográficas de las cuales nos basamos para sacar nuestra información. Gracias.